Señora, buenas noches. ¿Qué dicen? Gracias por estar, No, gracias por invitarme. Bueno, ¿le encantó la presidenta? Bueno, sí, la estábamos extrañando, ustedes lo dijeron. Bueno, teníamos también? síndrome de abstinencia, Y Cristina. estamos acostumbrados a ese discurso. Ella hace su discurso y nosotros hacemos el nuestro analizando el de ella, o sea que estamos acostumbrados a eso. Entonces, Entonces, le mandó un mensaje a Scioli, muy fuerte, ¿no? Ese es el eje político. De la parte... ¿Qué mensaje vio usted? El mensaje que yo vi, el más importante es... Nosotros, es decir, Cristina, Cristina y Néstor antes, hicimos muchísimas obras. Cuando llegamos acá, el Gran Buenos Aires prácticamente era como el Océano Atlántico, la provincia de Buenos Aires era como el Pacífico. Nosotros hicimos una serie de obras que usted, gobernador, ha continuado, etcétera. Pero esperemos que en la Argentina sigan haciendo obras como hicimos nosotros. bueno, el mensaje es, seguí, hace las cosas bien. Yo creo que es más que eso. A ver. Yo creo que es el mensaje del monarca que se despide casi con la convicción de que el monarca que viene, que es su heredero, esto ya está fuera de discusión, Cristina lo aceptó como heredero, sea un hijo deseado o no deseado, lo aceptó, que el monarca que viene no está en la plena posesión de la grandeza que tuvo la reina que se va. Es decir, esperemos que ustedes hagan bien las cosas, porque nosotros las hicimos tan bien, lo que yo leo es, esperemos que ustedes hagan bien las cosas, porque nosotros las hicimos tan bien que es muy difícil que ustedes puedan llegar a hacerlas tan bien como nosotros. Pero como nosotros las hicimos tan bien, dice Cristina, aunque ustedes no la hagan tan bien como nosotros, igual esto va a seguir en marcha. Este me parece una parte importante del discurso de ella, ¿no? ¿Y cómo...? A ver, porque hay también impresiones que uno tiene, ¿no? Digo, ella no estaba públicamente desde el 5 de agosto. Desde el 5 de agosto a hoy pasaron infinidad de cosas, ¿no? ¿A usted también le queda la sensación de que cuando ella aparece, más que aparecer, irrumpe? Como si hubiera un espacio vacante y ella de repente viene, más allá del contenido de las cosas que dice, que son discutibles muchas, me refiero en cuanto a presencia, ¿no? Como que hay un liderazgo muy fuerte y como que viene un tiempo, cualquiera sea el que lo encarne, muy distinto. Yo creo que sí, que es exactamente eso. Es decir, no viene un liderazgo carismático. No le veo a ninguno de los que están en carrera las características de un liderazgo carismático. No sé si los argentinos, además, van a querer una vez más un liderazgo carismático y van a extrañarlo. Quizás se adapten a un liderazgo no carismático. Entonces, es como si tuviéramos un teatro, donde estamos todos sentados, habituados a que haya revistas, orquestas, capo de compañía todo el tiempo. Y de repente cuando no es eso y nosotros seguimos sentados en el teatro, la ausencia de eso nos causa una extrañeza. Es decir, la ausencia de Cristina durante 15 días empieza a generar infinidad de hipótesis. Que no salió a hablar porque no le gustó que Scioli ganara nada más que por 38,5, que hubiera preferido que ganara por 41,4, que no salió a hablar porque en realidad ella no quiere mostrarse con Scioli para no quitarle votos a Scioli, acto de autolimitación que me parece improbable. Improbable. Está bien manejarla como hipótesis de imposible cumplimiento. ¿no? Imposible cumplimiento e improbable de ser pensada por alguien con un perfil político tan narcisista como es el de Cristina, pero por las razones que sea, teníamos el teatro abierto, acostumbrados a entrar a 1 hora de la tarde y tener el espectáculo al cual nos guste o no nos guste, nos hemos habituado y ese espectáculo no se producía. Que no haya estado en el espacio de las inundaciones no es lo que me produce a mí más extrañeza. En realidad porque me molestan a mí los políticos con botas altas caminando por el barro. Creo que tienen que estar en los escritorios organizando lo que tienen que hacer y no bueno, caminando. La presidenta dijo que lo que ella hizo fue exactamente No eso. lo sé. Ella dijo que lo dijo. mandó a Aguado y a Aníbal. Sí. Es decir, a Aguado de Pedro
y Aníbal Fernández. Ella dijo que los mandó a ellos y a los chicos de la Cámpora. No sé si ella estaba organizando o no organizando. ¿Cómo trabaja la presidencia? La presidenta, convengamos que es un misterio. Ningún periodista que yo sepa pasó como invitado, una cosa normal en cualquier presidente, como invitado un día entero en la Casa de Gobierno o en Olivos para ver cómo es la mecánica de trabajo. No para enterarse de... No, ustedes no fueron, ¿no? No, desde ya que no. Por ahí algunos fueron, pero después no lo contaron, porque... qué sé yo. Pero no lo sé, ¿eh? Pero no, o sea, la mecánica de su trabajo nos resulta completamente desconocida. O sea que no sé si estuvo organizando lo que se hacía en la provincia de Buenos Aires o le dijo en efecto a Guado de Pedro, andá y organiza un poco a los Cámpora. ¿Usted se imagina a Cristina protagonista en este nivel de hoy, de la cadena de hoy, de acá al final de la campaña o hasta el 10 de diciembre inclusive? Vamos a la segunda parte del nivel de hoy, que yo creo que fue la más larga cronológicamente, que fue lo que hizo para la tribuna, es decir, cuando ella se dedica a pasear por los patios. Yo creo que eso ella lo va a hacer, porque además esa es su base política en el sentido pasional. A esa gente le habla de Malvinas, del Papa, de Néstor, les da el mensaje que caliente el ambiente, digamos. Y eso yo creo que ella lo tiene que hacer porque ella está en una perspectiva de mantener una figura política de liderazgo. No digo para nada que ella pueda manejar el gobierno de Scioli, lo descuento, no lo va a manejar. Pero sí para mantener una figura política de liderazgo de gran visibilidad dentro de lo que es la escena política argentina. O sea que ese tipo de exhortación en el segundo teatro de las cadenas nacionales yo creo que ella lo va a mantener. Además porque le gusta, es decir, es evidente que lo goza de una manera... Además le sale bárbaro, para lo que ella quiere le sale bárbaro. A ver, uno tiene la impresión que hay dirigentes o líderes que gozan el poder y otros que lo padecen. Cristina lo goza como lo gozaba Menem. En efecto. En su estilo. En su estilo. Pero lo goza como lo gozaba Menem. Sí, y ese paseo por las galerías, que es casi de teatro de revistas, ¿no? La vedette que va bajando por las grandes escaleras, ese paseo por las galerías es algo que ella goza de una manera ideológico, política y temperamental. O sea que no creo que... No veo por qué tiene que prescindir de eso. Ahora, usted decía, lo hablábamos antes de empezar esta charla, ¿no? Como que estamos sumergidos en un vértigo que a veces nos desenfocan de las cosas, ¿no? Y Julio describió así la cantidad de cosas que se suceden y que de pronto nos hacen perder el eje de qué es lo que en realidad está pasando. Yo creo que en efecto estamos en ese vértigo, miramos muy poco hacia afuera. Este es lo primero. Los argentinos nos hemos convertido verdaderamente en gente, en personas que nos importa muy poco lo que está sucediendo afuera, porque si no nos tendría que importar Brasil muchísimo. Y Brasil le importa a los exportadores que venden autos, a los importadores que no sé qué compran, les importa prácticamente solo a los capitalistas y a los que tienen relaciones. No les importa a nadie eso. Cosa que es preocupante, pero no solamente preocupante en términos económicos, sino en términos de cómo se piensa la Argentina respecto de un gran país que va a seguir siendo su gran país limítrofe. Le puede ir mal, puede entrar en crisis, no entra en crisis, va a seguir siendo su gran país limítrofe. Y eso lo que crea son ciertos reflejos muy provincianos. Por ejemplo, lo de la hija de Rossi. Yo he enseñado muchas veces afuera y en las grandes universidades que se mencionan, es decir, en Harvard, en Berkeley, en Columbia, en Nueva York. Graduadas, porque es una graduada que tiene un máster, todavía no mostró el título, pero vamos, pongamos, gente con máster que sus profesores puedan recomendar calurosamente. En las grandes universidades norteamericanas y europeas hay más de cientos. El destino ineludible de esas personas a los 26 años no es ser miembro del directorio del banco más grande de los países de donde provienen. Eso es seguro. Tomemos listas, eso es seguro. No hay ningún estudiante hindú con doctorado, porque digamos, sin doctorado ya es que se está dejando los estudios de graduación a la mitad. La primera mitad es la maestría y la segunda mitad es el doctorado. La señorita Rossi carece de doctorado, ni siquiera lo ha iniciado. Pero digamos, un estudiante hindú con doctorado, para pensar en un gran país, o un estudiante brasileño con doctorado, no llega a la India o a Brasil y es nombrado
miembro del directorio del más grande banco de ese país. Y eso no tiene nada que ver con la juventud ni con la capacidad. Eso tiene que ver con que hay lo que se llama un cursus honorum, un curso de vida en el cual hay ciertas metas y hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, el nombramiento de esta señorita es hecho solo por la razón de que es la hija de un ministro de este gobierno, lo cual me parece infinitamente repudiable. Y a una persona que estuvo trabajando con los Verdes y en el Parlamento Europeo debería darle vergüenza. Conozco las cartas que han escrito Galbraith y Varoufakis. Esas cartas, descuento que esta señorita debe ser una persona inteligente, es la que escribe un profesor sobre un estudiante inteligente. Yo he escrito cientos de ellas, no para convertirlos en ministros de ningún país. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Por el aislamiento y el provincianismo en el cual vivimos los argentinos. Hagamos esta pregunta en Brasil y van a ver que dicen es imposible, pero nadie pronunciaría la palabra juventud. La palabra juventud no tiene nada que ver con esto. ¿Te cree que este tipo de prácticas, que es quizás de la más notoria, o la más notoria últimamente, pero no es la primera, se termina el 10 de diciembre con el gobierno de Cristina? No se terminan. Las prácticas, el nepotismo no es depositario solamente de la familia Rossi, que parece que es reincidente la familia Rossi en actos de nepotismo, pero no creo de ninguna manera que haya que pensar que la familia Rossi es la depositaria del nepotismo. Yo creo que esto es algo que está más difundido. Y también está difundido en los países que he nombrado, en Brasil, etcétera. Lo que pasa es que los ascensos no son tan extraordinarios. Sarkozy nombró a un hijo en alguna parte en Francia, pero lo nombró de costado. No se le ocurrió que un hijo suyo podía ser miembro del directorio del Banco de Francia. Bueno, Bachelet lo nombró y lo hizo renunciar. Y lo hizo renunciar. De todas maneras, este hijo parecía tener las credenciales para el bien y para el mal, digamos. Que alguien nombre a un hijo suyo, además está la otra cuestión que me parece que habría que separar. Que alguien nombre un hijo suyo de manera directa en su oficina de trabajo es algo que no se debe hacer, pero que uno podría empezar a encontrar razones por las cuales se hace, que no son puro corrupción nepótica. Es decir, si no, la idea de que alguien le va a custodiar al ministro, al secretario, al banquero, le va a custodiar las espaldas, le va a mirar los cheques que firma, le va a mirar las resoluciones y que confía en ese hijo. Es algo que no se debería hacer, pero... Uno entiende por qué. Uno entiende por qué eso puede suceder. Ahora, que yo sepa, el señor Rossi no es presidente del Banco Nación Argentina, ni aspira a ello. O sea que su hija está puesta en un lugar como si le hubieran puesto también jefa de todos los hospitales del planeta. Es decir, no tiene nada que ver con él. Aunque nos queda muy poquito, yo haría una pregunta. ¿Y cómo no? En todo el rato que estuve charlando, se refirió al gobierno de Scioli como si diese por descontado que Scioli iba a ser el presidente. ¿Es lo que usted piensa o es lo que uno, quizá equivocadamente, escuchó entre sus palabras? Yo creo que está bien, tendría la interpretación que usted me hace, está bien, yo tendría que contestarla. Yo creo que estamos habituados a que el peronismo gane las elecciones. Y cuando digo peronismo, ahora sí es peronismo, porque lo que Scioli ha armado es una estructura PJ. Él ha cosido todo lo que Cristina por momentos descosió. Todos los impresentables de cada una de las provincias, Scioli los volvió a coser. Bueno, Cristina también los cosía, pero Scioli los tiene. Entonces uno más bien tiene el reflejo de que cuando en una elección hay competencia, el peronismo gana. Reflejo que no tuvo razón de ser en el 83 cuando ganó Alfonsín, así que es probable que no gane Scioli ahora. Tampoco cuando ganó de la Rúa en ese momento. Aunque ahí había una convergencia de fuerzas que venían del peronismo. Quizás sea por eso que yo digo cuando gobierne Scioli, o también porque tiene una ventaja grande, que hay que ver cómo los otros descuentan. Muchas gracias. Gracias, No, gracias a ustedes.